Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a ir nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Bueno, ya hemos leído todo el capítulo, tanto el 1, el capítulo 5, el capítulo 6 en esta mañana. No lo vamos a hacer durante el sermón, sino va a ser muy largo, pero sí vamos a ir mencionando algunas partes. Pero el título del sermón de hoy va a ser el peligro de la idolatría exterior y la irreverencia interior. El peligro de la idolatría exterior y la irreverencia interior. Hasta ahora hemos visto que el poder del Señor es infinito, es tan grande que cuando Él juzga el pecado de una persona o de una nación, lo hace sin dificultad alguna. Dios juzga sin dificultad alguna a la persona que merece ser juzgada, no importa lo fuerte, lo débil que sea esa persona, no importa el estrato social de una persona, de una comunidad, no importa si la persona es influyente, si es anónima, no importa si la persona posee autoridad o no autoridad. Si deshonra al Señor, la consecuencia siempre va a ser juicio. Y el poder infinito de Dios aplica juicio sin dificultad alguna a toda persona que lo merezca. Y en los capítulos que hemos leído, del capítulo 5 hasta el versículo 2 del capítulo 7, podemos resumir de la siguiente manera. Dios manifestó su soberanía sobre la idolatría filistea y la irreverencia israelita con terribles consecuencias, demostrando así que nadie puede permanecer impune ante su santidad sin el debido temor. Dios manifestó su soberanía sobre la idolatría filistea y la irreverencia israelita con terribles consecuencias, demostrando así que nadie puede permanecer impune ante su santidad sin el debido temor. Y los capítulos 5 y 6 constituyen un paréntesis, podemos decir, en la historia de Samuel. Hemos visto que desde el capítulo 4 hasta el versículo 2 del capítulo 7 no es mencionado Samuel, pero sí describen las vicisitudes experimentadas por los filisteos por causa del arca del Señor. En eso giraba todo el entorno del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 también, el arca del Señor, el arca del pacto. Y en esta sección justamente el Señor continúa con los temibles juicios tanto contra los israelitas como contra los filisteos, que muestran justamente la falta de respeto. Y acuérdense que toda la narrativa y el propósito principal justamente de este libro, o también podemos decir el texto principal de este versículo, de este capítulo, se encuentra en el versículo 30 del capítulo 2. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en torno a esa verdad que Dios mismo ha dicho, gira la narrativa de todo el libro. Vamos a ver personas que honran a Dios y serán enaltecidas, personas que se enaltecen y serán humilladas por Dios. Y el Señor actúa sin importar justamente las fronteras geográficas, porque va a actuar en Israel como va a actuar también en los pueblos vecinos. Con igual competencia del suelo extranjero y en el corazón de Israel, Dios va a actuar. Y sus acciones confirman justamente la enseñanza de lo que la Torá, de que Él es la verdad, que Dios es el juez de toda la tierra. En el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 25, dice: lejos esté de ti el hacer el tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y aún Ana misma en su oración, si recuerdan, al final, en el versículo 10, dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos.
Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana en su oración, de manera profética, hablando acerca de la exaltación del Mesías y que un día Él dominará todas las naciones. Pero el feroz juicio del Señor contra el establecimiento religioso justamente israelí centrado en la ciudad de Silo, como estamos viendo, donde estaba Samuel, no concluyó con la destrucción de la casa de Elí. ¿Se acuerdan? Hemos visto eso en el capítulo 4, que se cumplió lo que Dios había establecido para la familia de Elí, no para la línea sacerdotal, sino para la familia de Elí. Que todo varón ya no tendría hijos ni familia. Por esa razón también la nuera había muerto y había tenido ese hijo que había llamado Icabod. Y por eso no concluye el juicio de Dios solamente con la caída de la casa de Elí. Ahora vemos también que vamos a ver a un pueblo haciendo lo mismo. En todo este relato de 1 de Samuel podemos ver 3 tragedias. La primera tragedia que hemos visto en el capítulo 4 es la tragedia en torno al arca del pacto, la tragedia concerniente a la familia de Elí. Elí muere, sus hijos mueren, su nuera mueren, su descendencia muere. Pero ahora vamos a ver las otras 2 tragedias más. La primera tragedia tiene que ver siempre en torno al arca, en relación a este caso, con los filisteos primeramente, y luego la tragedia sobre el pueblo israelita. Por lo tanto, aquí existe un hilo conductor común entre estos 3 actos. El juicio del Señor, que se encuentra desde el 4.1 al 7.2. Y en el centro de cada una de estas historias hay una acción, podemos decir, aterradora por parte de Dios. Y que no está llevada a cabo por intermediarios humanos. Dios ni siquiera utiliza a un hombre para producir esta tragedia. Es Jehová quien actúa como guerrero vencedor. Éxodo capítulo 15, versículo 3 nos dice que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Isaías 42, 13 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará, celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Y Jeremías capítulo 20, versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando Dios se pronuncia en juicio contra todos los que violan, en este caso, su santidad, Él hace cumplir ese pacto que hizo en Sinaí. Y quizás, especialmente cuando los objetos de su juicio son sus propios representantes terrenales. Dios va a ser severo con todos, pero mayormente con los que son sus representantes terrenales. En su momento con el pueblo de Israel. En su momento con el pueblo de Israel. Y en esta mañana nosotros, o el mensaje de esta narrativa del capítulo 5 al 7.2, es que no podemos domesticar a Dios. No podemos domesticar a Dios porque su supremacía y santidad nos confronta y en el mayor de los casos nos corrige severamente. Ese es el mensaje que encontramos para nosotros en esta narrativa. No podemos domesticar a Dios, no podemos tomarlo así como muy blando. Eso es lo que quisieron hacer estas personas. Tratar de domesticar a Dios, hacerlo algo común, algo que se pueda manejar. Es como si quisieron usar a Dios como una mascota. Pero eso no lo debemos hacer porque su supremacía y santidad nos confronta y en el mayor de los casos nos corrige severamente. Ese es el mensaje para nosotros hoy de primero de Samuel capítulo 5 al 7.2.
Y esta narrativa la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la que tiene que ver justamente con los filisteos. La segunda tragedia, la triste tragedia, en este caso de los filisteos. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 12. Y lo primero que vamos a ver es la supremacía de Dios que condena la idolatría filistea. La supremacía de Dios que condena la idolatría. Y vemos que el versículo 1 comienza diciendo: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Vemos acá que el arca fue llevado a la ciudad principal, digamos, de esta Pentápolis, podríamos decir, ¿no? Porque era una ciudad, un pueblo, conformado por 5 ciudades. Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. 5 ciudades. Pero justamente dice que el arca fue llevada ¿a dónde? A Asdod. ¿Por qué Asdod? Porque Asdod era el centro de adoración. Era la casa donde se encontraba el dios Dagón. Y quizá uno se pregunte por qué Dios, porque se acuerdan, ¿cómo es que ellos pudieron capturar el arca? ¿Cómo es que ellos pudieron llevar el arca sin que no les pasase nada? Dios habíamos leído justamente que había normas muy importantes, muy serias por parte de Dios, de cómo el pueblo israelita tenía que manipular el arca. Y también podemos observar que en otro pasaje, en 2 de Samuel capítulo 6, un hombre llamado Usa, al ver que el carro se rompe y el arca se inclina, él quiere sostener e instantáneamente cae muerto por haber tocado el arca. Y la pregunta acá es, ¿cómo los filisteos pudieron capturar el arca sin que les pase nada? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la intención de todo esto? Porque había muchos recaudos mencionados en la ley justamente sacerdotal. Y como es de conocimiento, hemos visto lo de Usa. Pero si buscamos realmente en el pasaje, no encontramos la razón. No se encuentra, la narrativa aquí no nos menciona. Pero podemos pensar algo dentro del contexto. Dentro de este contexto, de que si eso sucedía en ese momento, quizás no cumpliría la simbología real del arca. Acuérdense que el arca representaba la presencia ¿de quién? De Dios con su pueblo. Pero así como dijimos, era un símbolo de la presencia de Dios en ese lugar. Acuérdense, los israelitas eran muy supersticiosos. Y eso lo vamos a ver ahora también. Muy supersticiosos. No solo ellos, sino también ¿quiénes? Los israelitas. Los filisteos y los israelitas, los dos. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque era una costumbre pagana llevar su objeto de valor religioso al campo de batalla para vencer a su enemigo. Y aquel que era vencido era llevado, capturado para demostrar que nuestro Dios es mayor que el Dios del pueblo vencido. Eran muy supersticiosos. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen agarrado el arca y hubiesen muerto ahí nomás los filisteos? La superstición hubiese crecido más todavía. Y no solamente la superstición de ellos, sino también la superstición ¿de quién? De los israelitas. Entonces aquí vemos un acto soberano, un acto único en este momento. Porque el fin de Dios no era pensar de que esa arca era Dios, sino para ellos ese arca hubiese sido ¿quién? Dios. Pero no nos menciona directamente, pero implícitamente podemos ver dentro de su contexto que lo que Dios no quería era seguir alimentando la superstición, tanto en los filisteos como en los israelitas. ¿Eso cómo se llamaría hoy día? ¿O cómo llamaríamos nosotros? Eso sería gracia de Dios.
Porque aún en la desobediencia y la rebeldía y en la idolatría de un pueblo pagano y el pueblo de Dios, Dios le estaba dando una oportunidad para no seguir alimentando ese pecado. Ellos necesitaban creer en el verdadero Dios, tanto los filisteos como los israelitas. Por supuesto, un conocimiento que ni aún los propios israelitas poseían. Acuérdense, los judíos evidentemente tenían una obsesión por parecerse a los pueblos paganos. Era una obsesión esto, ¿no? Vamos a traer también el arca a ver si las vencemos. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lo hace. Y eso lo vamos a ver después más adelante cuando Samuel, nosotros queremos un rey así como todos. Y así fue en creciente el querer parecerse a otros pueblos. Y la historia termina mal. Lo del versículo 12 es justamente un suceso que nos recuerda lo que sucedió unos años más tarde. Ahí en el versículo 2 dice, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esto es un hecho que unos años más tarde sucedería. ¿Recuerdan cuál? Cuando el pueblo, el gran imperio babilónico, toma Jerusalén y dice que toma todos los utensilios, todo el mobiliario del templo y es llevado allí a Babilonia. No, justamente eso era costumbre en aquellos tiempos. Y con esto el Señor les estaba mostrando a Israel justamente que cuando una nación gentil metía sus artículos religiosos al templo de un Dios falso, era porque Dios los estaba juzgando a ellos. Les estaba quitando el privilegio de adorar, el privilegio y los utensilios justamente que eran necesarios para la adoración. Dios mismo le estaba quitando ese privilegio. En el versículo 3 podemos ver ahí, justamente a la mañana siguiente, después de haber traído el arca, demostrando de que nuestro Dios Dagón es mucho mayor que el Dios israelita. Lo ponen allí en el templo y dice que al día siguiente encontraron a Dagón, a la imagen de Dagón tirado frente al arca. Frente al arca. Imagínense, alguien habrá dicho, uy, ¿quién habrá sido el desgraciado que tiró la... Vamos a levantarlo, y lo levantaron ahí. ¿Y qué pasó al siguiente día? Versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, de aquí Dagón había caído postrado en tierra, otra vez, delante del arca de Jehová, pero ahora sin la cabeza y sin las manos. Sin la cabeza y sin las manos. Acá justamente, ya esto no era casualidad, probablemente ya se empezaron a poner, quizás ahí las mentes conspirativas pensando, uy, ¿quién se ha metido acá adentro? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esta blasfemia en nuestro lugar? Pero evidentemente que esa imagen esté sin mano y sin cabeza significaba mucho. Por ejemplo, el cortar una cabeza en aquellos tiempos era algo que indicaba el poderío de un pueblo. ¿Se acuerdan qué hizo David después de derrotar a Goliat? Le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. El cortar las manos, específicamente a un rey, era una señal de inutilidad para esa persona. En realidad lo que cortaban era el dedo pulgar, y siempre tengo problemas con llamar los dedos, este dedo, el índice y el pulgar. ¿Por qué? Porque lo hacía inútil para la batalla, su impotencia. Y eso con esta realidad, con esto que estaba sucediendo, que era algo sobrenatural, Dios le estaba mostrando algo al pueblo filisteo. Que ese Dios que ellos tienen es levantado y sostenido por el pueblo. Esa imagen necesitó ser levantada por el pueblo. En otras palabras, esa imagen tiene existencia porque un pueblo le da vida. ¿No? Y una persona decía, ¿no? ¿Qué clase es tu Dios?
¿no? ¿Qué clase es tu Dios? ¿Es un Dios que te levanta o es un Dios que vos tenés que levantar? Y aquí Dios está demostrando su soberanía, su supremacía sobre la idolatría externa, podemos decir, del pueblo filisteo. Era lo que se veía. En otras palabras, vemos aquí al Señor venciendo a Dagón en su propio templo. No como si fuera que existiera ese Dios falso, sino que Dios quería vencer el corazón del pueblo filisteo. Ahora, la visitación de Dios no se limitó solamente a la demolición de esa estatua que ya estaba sin cabeza, sin mano, sino que también afectó a Asdod, a la ciudad. Dios no tardó en demostrarle que derrotar a Israel era una cosa y vencer al Altísimo era otra. Él trató el trato inadecuado justamente del arca había traído un desastre tremendo a Asdod. Ahí el versículo 5 se puede ver cómo creció. Fíjense cómo era el corazón de este pueblo, de los filisteos. ¿Se acuerdan? La idolatría seguía creciendo y la superstición seguía creciendo, porque en el versículo 5 dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan un hombre de Dagón en Asdod hasta hoy. El lugar donde vieron que cayó, dijeron: ya no vamos a pisar más acá. Porque acá cayó nuestro Dios y si pisamos vamos a ser malditos. Entonces probablemente iban y ¡pum!, pegaban un salto, ¿no? Así era el corazón de estos hombres, supersticiosos. Y este trato inadecuado del arca había traído desastre sobre Israel y ahora sobre los filisteos. Ahora, de las 5 ciudades de los filisteos, el arca pasó justamente en 3 sitios. Y en esos sitios hizo estragos. Pero vamos a ver cómo el omnipotente, el soberano, controla toda la situación. Porque a partir del versículo 6 dice: y se agravó la mano de Jehová. En el capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 5, vamos a ver que hace 6 menciones acerca de la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios. Y esto no está hablando en un sentido real físico, porque Dios no tiene manos, sino está hablando del poder de Dios en operación. El poder de Dios en operación. Es Dios el que va a juzgar severamente al pueblo filisteo. Dice ahí justamente: se agravó. La idea aquí es que el obrar de Dios fue tan duro, que ha sido muy difícil poder soportar esa situación. Los de Asdod estaban muy angustiados, muy afligidos. Entraron en un estado de desesperación. Y la idea es que Dios hizo que estuvieran ellos aterrados y afligidos. Eso es lo que Dios hizo con este pueblo. Que el pueblo estuviese aterrado y afligido. Ahora, ¿de qué manera? En sus cuerpos físicos. Comenzó por ese lado. Y dice que tuvieron tumores. No estamos seguros justamente de qué tipos de tumores. La mayoría de los comentaristas hablan de una peste, la peste bubónica. ¿Por qué la peste bubónica? Porque la peste bubónica se transmite por una pulga que se encuentra en los roedores. Y justamente después allí en el 6.4, fíjense cómo menciona el autor, ahí en 1 Samuel 6.4. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. No solamente Dios afligió a Asdod con esta enfermedad, que probablemente puede ser, con esa enfermedad, sino que también tuvieron una invasión de roedores que destruyeron toda la agricultura.
Imagínate terrible. Otros, los rabinos, mencionan que probablemente habrá sido hemorroides, por una cuestión del idioma. Pero la mayoría de los comentaristas prefieren pensar que era la famosa peste bubónica. Y eso produce que ciertas partes del cuerpo se producieran esos hinchazones, esos tumores también. Pero bueno, más allá de la enfermedad, no vamos a discutir eso, pero sí el hecho de que era la mano de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo filisteo. De esa manera. Mientras los campos eran devastados por una invasión de ratas, el pánico fue tan grande que los príncipes de la ciudad que dijeron, versículo 7, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre nuestro Dios, Dagón, ¿no? Bueno, esto no quiere decir que ellos ya se están convirtiendo, no, ellos siempre están reconociendo lo que siempre esa disputa de qué Dios es más grande que otro, y en ese corazón y esa mente supersticiosa reconocían que era Dios, el Dios israelita, el más grande, el más poderoso. Entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Bueno, vamos a sacarnos de encima esta arca. ¿Por qué? Porque nos va a matar a todos. ¿Y qué hicieron? ¿Nos mandaron a dónde? En segundo lugar, lo mandaron a Gat. A Gat, ellos convocaron una reunión y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, enviaron a Gat. Versículo 8. Dice, pases el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allá al arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová otra vez estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Un gran quebrantamiento. Pero también se afligió a hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande, y se llenaron también de tumores. Podemos ver que fue algo, una gran epidemia. Asoló a toda la Pentápolis, podríamos decir, de Filistea. Pero en este caso en Gad fue mucho mayor las consecuencias. Mucho mayor. Porque dice, está la expresión con gran quebrantamiento, con gran confusión, con gran aflicción. Pero no solamente a los hombres, sino desde el más grande al más chico. Niños y grandes, todos. Y mi pregunta es, ¿por qué a Gad? ¿Por qué llevaron a Gad? Bueno, hay muchas razones por las cuales uno puede pensar, porque está un poco más cerca. Pero ¿acaso no les dio miedo a los de Gad después de lo que pasó ahí en Asdod? Hey, ¿qué están haciendo, muchachos? Ahora nos quieren traer a nosotros el arca. Eso es lo que pudieron haber hecho ellos, pero ellos no hicieron nada. ¿Por qué no les dio miedo a ellos? Bueno, porque aparentemente la ciudad de quién era Gad, ¿se acuerdan? ¿De quién era Gad? ¿Quién había nacido en Gad? Goliat. Probablemente era una ciudad muy valiente, muy valerosa. Tenían al campeón. No sabemos si Goliat existía o ya en este tiempo ya había nacido o no. Es muy probable que sí. Pero era la ciudad de Goliat, la ciudad del gigante, la ciudad de los buenos guerreros, de los aguerridos, de los valientes. Por eso podemos ver que el ataque de Dios para con ellos fue mayor. Hombres, niños, y con una gran aflicción, Y la mano de Dios llegó a esa ciudad. Llegó. ¿Qué lección tuvieron los filisteos hasta ahora, no? Como diciéndoles, la cuestión no es ganarle a los israelitas. La cuestión acá es que ustedes puedan ganarme a mí. Vieron en Asdod el centro religioso, derrocó a su Dios.
tirándole, cortándole la mano, cortándole la cabeza, enfermándolos. Y ahora mostrándoles, atacando a la ciudad de sus valientes, de sus hombres más aguerridos, más fuertes. Dios también dándole con todo. La ciudad, podríamos decir, del campeón, como dice ahí más adelante en el relato que vamos a estudiar en su momento. El Señor aplasta justamente a las naciones más poderosas. Y como dice Daniel capítulo 2, y sus restos se los lleva el viento. Entonces los de Gad sufrieron tanto que también sacaron el arca de paz. Mucho. Vamos a matar a todos. Vamos a llevarlo al otro lado. Y bueno, ¿qué pasó? Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matar a nosotros y a nuestro pueblo. Por menos mal que se avivaron, como dicen los de Ecrón, ¿no? Digo, paren. Estuvieron allá en Gad y ahora no. Esto sí dijeron, no. Por favor, no. Pero es interesante porque dice allí, dieron voces. Los ecronitas dieron voces. Ahí, mejor dicho, la traducción sería, clamaron por ayuda. Ellos se espantaron en cierto modo. Se espantaron al escuchar. Podríamos decir sus vecinos. ¿Qué quieren hacernos? No, se espantaron. Ellos ya veían la gravedad de la situación. Y este fue un grito que en realidad, ese grito que hicieron los ecronitas, se tendría que haber escuchado ¿cuándo? En el capítulo 4. No tan solo por los filisteos, sino también por los israelitas, cuando esos dos inútiles, ovni fines, trajeron el arca al campo de batalla. Ahí tendrían que haber gritado de espanto. Pero acá vemos tarde ya a los ecronitas en un ambiente de aflicción y angustia, porque dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Esa consternación habla de un ambiente de aflicción, de dolor, de angustia. Y la mano de Dios, dice, se había agravado allí. Y el versículo 12 concluye diciendo, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Digamos, el que no estaba enfermo, estaba muerto. ¿Qué hacen ellos? Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ese clamor es el mismo cuando dice dieron voces. Un clamor de ayuda. Y uno dice, ¿ves? Dios los está moviendo al arrepentimiento. No. Ellos simplemente como buenos supersticiosos e idólatras estaban reconociendo que la deidad de los israelitas era mayor que la deidad que ellos tenían. Entonces, si el nuestro no pudo, ese pudo. Esto no era una cuestión de confianza y de reconocimiento de que Dios es el creador y el Señor de todos. Este simplemente era el grito desesperado de alguien que busca ayuda, solución a su problema. Y es como hoy día un idólatra, un inconverso busca, un pagano busca solucionar sus problemas. Viene a la iglesia solamente quizás para resolver sus problemas, pero no porque ha reconocido quién es Dios. ¿Quién es Dios? Aquí, ¿cómo podemos ver? Que Dios los está llevando a la humillación. A la humillación. Y a veces pasa así también con nosotros los creyentes. ¿No? Pensando en la idolatría que puede haber en nuestro corazón. El Señor tiene que humillarnos. Llevarnos al sufrimiento probablemente. Por aferrarnos tanto a eso que queremos que lo perdemos. Y Él nos lleva al sufrimiento. Cuando Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere, sin importar quiénes seamos
Si somos pastores, no somos pastores, si somos miembros, no somos miembros, si somos niños, somos grandes, no importa. Cuando nuestro corazón es tan idólatra, el Señor nos va a llevar de rodillas para que suframos, así como sufrieron estos. ¿Cómo hizo todo esto el Señor? Sin ningún soldado, solamente con una enfermedad. Los afligió y los humilló. Por eso Él puede humillarnos así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero es increíble, ¿no?, la manera en que Dios obró en toda la narrativa. Él usó el pecado de Israel. Él usó el pecado de Israel para humillar a los filisteos. Haber llevado el arca al campo de batalla. Ese fue el pecado de Israel. Y ese pecado ayudó a humillar a los filisteos. Ellos tomaron esa arca como el trofeo. Y Dios les dijo, no, ganarle a ellos no es ganarme a mí. Ahora, después de todo lo que sucede, capítulo 5 y capítulo 6, ¿ustedes creen que los filisteos tomarían el arca y se los llevarían a la casa de Dagón? Ahora, habiendo experimentado todo esto, no, ni loco, ni locos. No lo harían. Estaban aterrados. Pero el Señor estaba cumpliendo al pie detrás del plan eterno que tenía en ese momento. Usó ese acontecimiento para cumplir sus propósitos. Porque en medio de la tragedia más oscura, el Señor estará cumpliendo aquí los propósitos perfectos de su sabiduría. Los filisteos no aguantaron más. ¿Y qué hace en el versículo 1 del capítulo 6? El arca estuvo allí 7 meses. Estuvo en ese ida y vuelta, en ese viaje, en esa peregrinación catastrófica, triste. 7 meses estuvo así el arca. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y a Dios, otra vez, fíjense, no hay nada de arrepentimiento. Llaman a sus sacerdotes y adivinos, ¿qué vamos a hacer con el arca? ¿A dónde lo vamos a mandar? Bueno, ellos ¿qué decidieron? Bueno, antes que nos sigan matando a todos nosotros, vamos a enviársela otra vez a ellos. Que se vean ellos con su arca. Bueno, en cierto modo otra vez siguen pensando como incrédulos. Siguen pensando como incrédulos. Pero en cierto modo ahora ellos no solamente piensan como incrédulos, sino ahora van a pensar en sobornar, ¿saben a quién? A Dios. ¿Quieren sobornar a Dios de qué manera? Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, ellos dijeron, dice, ¿y qué será la expiación con la que pagaremos? ¿Cómo vamos a calmar la ira de este Dios para que nosotros quedemos libres, exentos de culpa? Y bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos 5 ciudades, 5 príncipes, las 5 ciudades fueron afectadas, entonces vamos a enviarle eso como compensación a esto. Ellos querían sobornar a Dios, que la maldición termine, que el castigo termine. Bueno, así se comportan los idólatras. Se comportan los idólatras. Pero una pregunta. ¿Los cristianos nos comportamos así? ¿Queriendo sobornarle a Dios? Hoy leí la Biblia, ¿no? No sé si no leo la Biblia esta semana. Hoy leí. Oro. Hago mi devocional. Pero siempre ¿para qué? Para tener algo a cambio. Pero no porque le amamos, no porque le buscamos, sino porque hay algo que nosotros necesitamos. Quizás necesitamos paz, necesitamos sabiduría, cosas buenas. Pero otra vez, ¿qué es? Es negociar. Es negociar con Dios. Y eso hace un idólatra.
Me voy a la iglesia. Idólatra. No porque realmente amamos a Dios. Este pueblo no amaba a Dios. No quería llevar un obsequio de adoración a Dios. Simplemente estaban queriendo negociar con Dios. Y Dios no trabaja así. Ni con ellos ni con los creyentes. Dios no trabaja así. Él quiere que reconozcamos que lo único que le podemos ofrecer, en cierto modo, lo único que le podemos ofrecer es nuestro pecado. Nada más. Nada más. Porque Dios no acepta ningún sacrificio de nosotros. ¿Por qué razón? Porque está contaminado de pecado. Por eso todo lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios es por medio de Cristo. Solamente es por medio de Cristo. El sacrificio perfecto. Cristo. Por lo tanto, no sigamos actuando como los filisteos. No podemos chantajear a Dios. No se puede, es imposible. Ahora, fíjense qué interesante ahí en el versículo 6, los sacerdotes filisteos hacen mención a un hecho histórico, el éxodo del pueblo de Israel, y hacen mención, y es más, ellos se ve que conocían la historia, y decían, no nos comportemos como Faraón, no nos comportemos como Faraón, vamos a dejarles, dale, vamos a devolver el arca. Ellos conocían muy bien todo esto. Ahora, lo que sí podemos aprender de toda esta lección es que Dios reina sobre todas las cosas. La supremacía de Dios condenó justamente la idolatría de los filisteos. Pero uno lee los versículos finales, versículo 7, 8 y 9, uno se da cuenta que ellos reconocían, esta cuestión nos está matando a todos, pero tampoco querían soltarlo. Habían todavía algunos que querían quedarse con el arca. Pero ¿cómo puede ser si lo están matando a todos? Y justamente por el procedimiento en cómo ellos quieren devolver el arca. Es interesante porque dice, hagan pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, que tengan sus terneros, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver a sus becerros de detrás de ella a casa. Bueno, digamos, pero esto es ilógico. El que trabaja, el que sabe del campo, saben que a veces la vaca da más leche con su ternero al lado. Y si los terneros no están, la vaca se va a volver loca. Las va a buscar. Entonces, parece ilógico lo que estaban pidiendo. Entonces uno diría, ¿pero qué estás queriendo? Que nunca, que al final de cuentas regresen a donde está el arca. Ellos no querían. Querían seguir aferrados a eso. No querían. Pero podemos ver en la historia que sobrenaturalmente, las vacas van en dirección ¿a dónde? A una ciudad, Bet-Semes. Era imposible que esos animales se vayan ahí ni por instinto ni por nada. Fue Dios soberanamente. Quizás para estos sacerdotes el tiro le salió por la culata. Pero acá en esta parte, desde el versículo 13 en adelante, encontramos la segunda escena. La santidad de Dios castiga la irreverencia de Israel. La santidad de Dios castiga la irreverencia de Israel. Ahora, que haya ido a esta ciudad de Bet-Semes no era casualidad. Esta ciudad de Bet-Semes era una ciudad exclusiva para los sacerdotes. Exclusiva para los sacerdotes. Allí vivían sacerdotes. Justamente en Josué capítulo 21 habla de la repartición de tierras, y justamente ahí en el versículo habla de Bet-Semes como uno de los lugares para algunos de la familia de Leví. Por lo tanto, cuando ellos vieron el arca, dice, se regocijaron cuando vieron venir al arca.
¿Por qué? Porque ellos sabían cómo era. Es más, vuelve el arca a la nación. Vuelve, ¿qué más? Vuelve a nuestra actividad, vuelve a nuestra adoración. Estos hombres estaban contentos, muy contentos. Pero la felicidad no duró mucho otra vez. No duró mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semés y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro. Y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semés sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Recuerden que cuando se ofrecía un sacrificio se tenía que quemar todo el animal. Y se dedicaban a Jehová. Y uno, después de leer estos versículos, diría, wow, digamos, qué escena más preciosa. Los levitas volviendo a su tarea ministerial. Porque realmente eso estaban haciendo. Uno diría, uy, qué bueno que pasó acá, ¿no? Que estos levitas ya se reformaron y ya están haciendo sacrificios al Señor. ¡Qué bendición! Pero aquí no estaban haciendo algo bueno. ¿Qué estuvieron haciendo mal ellos? Fíjense en Levítico, capítulo 1, versículo 3. Levítico, capítulo 1, versículo 3. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si la ofrenda hubiese sido, como dice, holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué estaban ofreciendo en holocaustos estos levitas? Vacas. Vacas. Y no solamente vacas. Estos dos animales aproximadamente caminaron 80 kilómetros. Me imagino que en buen estado no estaban estas vacas. Por lo tanto, ya había un defecto. Pero de todos modos, no era un ganado, no era macho. Eran vacas. Bueno, aquí vemos la violación a la ley de Dios. Y esto nos vuelve a mostrar justamente lo mal que estaba Israel. Acuérdate, el tiempo de los jueces. Lo que Dios escogió para que se encargase del arca, violaron otra vez. Algo elemental en la adoración de Dios. Ellos continuaban deshonrando al Señor. Y en los versículos 16 al 18 ahí nos explica justamente, quizás los filisteos, al ver que llegó a Bet-Semé, saltando de alegría los levitas, dijeron, ya está, nos quitamos la mufa encima. Y ahí en los versículos 18, 16, 17 y 18 explican justamente el tema de los 5 ratones, 5 tumores de oro, la razón por qué eran 5. Pero en el versículo 19 encontramos una blasfemia, podemos decir, indescriptible ya. Ya lo que pasó los límites. Pasó los límites. Dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semés porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y eso que hicieron estos levitas fue justamente una blasfemia extrema. Recuerden que solamente una vez al año un judío, un israelita, de millones, era electo para entrar al lugar santísimo, ver el arca y tocarla y ofrecer sacrificios una vez al año.
Y estos sacerdotes, sin lugar a dudas, lo vieron. Un ejemplo de esto fue Moisés, que pudo tocar. Después fue Aarón. Luego los descendientes de Aarón, que eran electos para entrar al lugar santísimo. Todos fueron instruidos de cómo ellos debían proceder. Y que también que los levitas debían envolver con toda la cubierta del arca, del lugar santísimo 3 veces. Y luego Números capítulo 4 nos habla de una familia, los de Coat, que eran los responsables de envolver una vez más y transportar el arca. Los coatitas. Habían varas preparadas exclusivas para el traslado. Nadie podía ver el arca. Y mucho menos lo que había dentro del arca. Y estos hombres, con una osadía perversa, pueden decir, del más alto nivel, abrieron el arca y miraron lo que había dentro. Los hombres que tenían mayor grado de responsabilidad en el cuidado, el respeto, lo echaron todo a la basura. Fueron irreverentes. Irreverentes. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? ¿Cuál fue la consecuencia de esta blasfemia? 50.070 hombres mueren. 50.070 hombres. Y dice que el pueblo lloró porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Estos hombres tenían el privilegio de cuidar el arca. Ellos debían haber sabido que jamás el Señor permitió que nadie viera lo que había dentro de ese arca. Pero ellos miraron. Era una deshonra extrema al Señor y su palabra. Porque esto era una ley levítica, sacerdotal para ellos. Pero sin embargo, en el versículo 20, se avecina una tragedia aún mayor. ¿Cómo mayor que esto? ¿Cómo personas que vieron el arca, lo que había dentro, mayor que eso todavía? Sí, hay mayor. Dice el versículo 20, y dijeron a los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y uno va a decir, bueno, quizás esto es bueno lo que ellos están diciendo. Es muy lindo. Pero en el fondo es muy malo. ¿Por qué? Porque ellos en cierto modo están expresando su miedo. El mismo miedo que expresaron ¿quiénes? Los filisteos. No podemos tener el arca acá. Nos mataron a los filisteos y ahora nos mató a 50.070 hombres. No, fuera. Ya tenían miedo al arca. Pero eso no es todo. El versículo 21 es peor todavía. Fíjense. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca. Descended pues y llevadla a vosotros. ¿Por qué fue esto más temible que lo que sucedió en el versículo 19? Primeramente ellos envían el arca a esta ciudad. ¿Por qué a esta ciudad? Porque era una ciudad neutral. No había casi ni judíos ni israelitas. Eran exentos a toda esta situación. Pero ellos mandaron a esa ciudad. Allí había un hombre que probablemente era un descendiente de Aarón y por eso quedó cuidando el arca. Pero el mayor problema acá y el peor de todos es que en lugar de que se arrodillen, confiesen sus pecados, dijeron, no, vamos a sacarlo acá porque nos vamos a morir todos. ¿Qué quiere decir eso? El orgullo, la idolatría, la irreverencia en el pueblo de Dios. Dios le estaba dando la oportunidad de que se arrodillasen, confiesen su pecado. Ellos preferían vivir
como estaban viviendo, lejos de Dios. Hicieron exactamente lo mismo que los filisteos. A diferencia que los filisteos eran paganos. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Como esa frase que sigue girando en todos lados, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Por eso el juicio fue más duro para los israelitas. Mucho más duro. Ellos querían seguir aferrados ¿a qué? A su pecado, a su orgullo, a su soberbia. Ellos solamente querían sacarse el problema de encima. Porque si nos mata, fuera nomás, fuera de acá. En lugar de caer humillados, de decir, Señor, perdonanos, merecemos esto, confesamos nuestro pecado, hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros, Señor, restaura nuestra adoración. Nada. No hay nada. Son tan impíos como ¿quiénes? Como los filisteos. Esa es la situación del pueblo de Dios en aquel entonces. Ellos no son mejores que los filisteos. Tenían un privilegio. Tenían un privilegio. Capítulo 7, versículo 1 dice: vinieron los de Kiriam Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Otra vez, ¿algún arrepentimiento acá? No. Nada. Lo único que estaban haciendo era tomar medidas de precaución. ¿Saben cómo el pueblo de Dios lo estaba utilizando a Dios? Ellos pensaban que Dios era como un perro rabioso, que está enojado y que quiere morder a todo el mundo porque está lleno de ira. Ese era el concepto que ellos tenían, por eso quitaron el arca donde estaba. Pero Dios no es así. Dios es justo, Dios es santo, pero también es un Dios lleno de gracia, de misericordia. Dios les estaba brindando gracia. Está el arca, le está devolviendo el arca para que vuelva a la adoración. Y ellos no, querían seguir con su pecado. Fue como Judas en la última cena, el Señor dándole el bocado principal, extendiéndole nuevamente gracia y misericordia, y él rechazándola. Porque así es el corazón idólatra. Así es el corazón idólatra. No quiere dejar su pecado. Dios le llama a hacer esto, Dios le llama a hacer lo otro. No, pero él está empecinado que ese, ¿no? Eso. Esa es la idolatría de nuestro corazón. Por eso es la irreverencia interna. Lo de los filisteos era algo externo, sus dioses, lo que estaba sucediendo, pero la lucha, el pecado, la realidad del pueblo de Israel se encontraba en su corazón. En su corazón. Dios pudo haber matado a todos de una vez, a todos ahí, pero Él extendió gracia y misericordia. ¿Por qué no mandaron otra vez el arca a Silo? Probablemente se haya destruido toda la ciudad, porque allí era la guerra. Y vean cómo concluye este pasaje. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estuvo el arca en ese lugar hasta segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 6. Hasta que David fue a buscar el arca. Pasaron 20 años. ¿Y qué fue de esos 20 años? Bueno, acá dice que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero esto no era un lamento de Señor, te necesitamos, sino es la tristeza de no tener lo que ellos querían, el arca. Pero fueron 20 años lejos de Dios otra vez. ¿Cómo sabemos eso? Por el versículo 3, que ya va a corresponder a nuestro próximo estudio. Pero ahí dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo:
Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. 20 años de idolatría extrema. Extrema. Pero eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Este es un pasaje trágico, podemos decir también fuerte, porque es como Dios trabaja. Y Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios de ese momento y al día de hoy. Pero pensemos un poco en nuestra idolatría, en aquellos dioses que están en nuestro corazón y no los queremos largar. Y Dios un día los va a destruir. Dios los va a destruir. Y creo que lo más duro y trágico que nos puede pasar a nosotros los cristianos es que Dios tenga que llegar a ese punto de quitarnos eso que idolatramos. No es, hoy quizás para algunos va a ser que pierda Argentina. Pero, ¿qué tal con eso que idolatras? Tu familia, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu vida. Porque Dios dijo algo: yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Y a los que me honran, los voy a honrar. Y a los que me deshonran, los voy a deshonrar. Y ese es el mismo Dios de acá, de 1 de Samuel. Y sigue siendo el mismo Dios. ¿Qué es esa idolatría en nosotros? La irreverencia. Estos hombres trataron de manejar a su manera la adoración. ¿Cómo estás manejando tu devoción con Dios? Lo que a Él le corresponde. ¿Cómo lo manejas? ¿Lo acomodás a tus tiempos, tus gustos, tus placeres? ¿O tratás de hacerlo como Él manda? Porque acá realmente nos muestra que no podemos domesticar a Dios. Porque su supremacía y su santidad nos confronta. Confronta nuestra vida, nuestro ministerio, confronta todo. Y si no escuchamos esa confrontación y no hacemos caso a esa confrontación, las consecuencias pueden ser muy severas. Muy severas. Por eso este pasaje es trágico. Vemos muerte, sufrimiento por causa del pecado. Trágico al ver la falta de arrepentimiento de los filisteos y también por parte de los israelitas. A pesar de que los israelitas tenían acceso a la ley, los filisteos no. E incluso los israelitas presentaron la peor irreverencia. Ni siquiera los filisteos se atrevieron a abrir el arca. Ellos sí. Ellos sí. ¿Estamos viviendo como ellos? ¿Estamos buscando alivio del juicio del Señor mientras que al mismo tiempo vivimos aferrados a ese pecado? Bueno, si esa es tu situación, anda urgentemente al Señor, arrepentite de tus pecados. Pero por otro lado también hay consolación en este relato. Hay consolación. Aquí vemos que incluso en las situaciones de más pecado, de más tragedia, de más oscuridad espiritual, Dios reina. Dios es soberano. Y tiene la misma autoridad, el mismo poder que encontramos en esta narrativa al día de hoy. El mismo. Y eso nos tiene que consolar. Eso nos tiene que consolar. Nos debe motivar a adorarlo como cantábamos hoy. El Dios que adoramos. El que sostiene toda su creación con el poder de su boca. Con el poder de su boca. Entonces, hermanos, más allá de la situación que puedas estar afrontando, quizás sea un llamado al arrepentimiento, un llamado a confiar en Él. Y pensá en los dioses que hay en tu corazón. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una maquinaria
de fabricar ídolos. Y cualquier cosa idolatramos. Y todas aquellas cosas que necesitamos levantarlas, que necesitamos darle vida, eso es un Dios. En cambio, Dios no. Dios nos dio la vida a nosotros. Él nos levanta. Él nos levanta. Él nos da existencia. Porque Él es Jehová. El que tiene existencia en sí mismo. Que no necesita de nada ni de nadie para su existencia. Entonces, lo peligroso de lo que es la idolatría y la irreverencia. Entonces, no tratemos de domesticar a Dios. Dejemos que su supremacía y su santidad nos confronte todos los días para no caer en casos más severos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por exhortarnos, Señor, y instruirnos. Como decimos, hay mucha tela por cortar en esta narrativa, Padre. Vimos cómo lo trágico para una familia, para una nación pagana y aún para tu propio pueblo. La idolatría y la irreverencia, Señor, trae consecuencias terribles a nuestra vida. Señor, vos conocés nuestro corazón, conocés lo más íntimo de nosotros. Necesitamos ese tiempo con tu palabra, con tu persona, para hacer lo que no hicieron los de Bet-Semes. Arrodillarnos y pedirte perdón si hemos fallado ante ti y rendirte la adoración que corresponde. Examina, Señor, los ídolos que hay en nuestro corazón. Danos la luz, la sabiduría, la gracia, la misericordia necesaria para no terminar como los filisteos, Señor. Señor, la verdad bíblica de que vos honrás a los que te honran y deshonrás a los que te deshonran, Señor, queremos que sea una realidad, pero una realidad positiva, Señor. Que podamos recibir honra de parte tuya porque te honramos. Ayúdanos para que en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en cada ministerio, podamos honrarte. En cada familia podamos honrarte. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.